Bueno, vamos a continuar el tutorial justamente donde habíamos quedado anteriormente. Hemos ya creado un segundo anillo. Tenemos un primer anillo externo, un segundo anillo interno y crearemos dos anillos más que nos permitirán posteriormente dar origen a un loft que definirá o que corresponderá a la superficie de la parte superior del speaker. Para hacer esto vamos a hacer uso de una herramienta o mejor de unas opciones muy valiosas que nos da Rhino. En Rhino podemos ajustar la posición del plano C. El plano C es el plano de trabajo por defecto XY en el cual se ubica la retícula, la grilla. Sin embargo, nosotros si venimos aquí a la barra superior estándar y nos dirigimos a la cascada de C-Plane Origin, nosotros podemos seleccionar la tercera opción, que es Set C-Plane to Object. Cuando yo selecciono esta opción y luego pico un objeto, el plano C se reacomoda. Y cuando se reacomoda me permite entonces hacer transformaciones de los objetos y esas transformaciones van a estar ajustadas a la nueva ubicación del plano. ¿Sí? De esta manera pues es muy fácil ahora simplemente mover el objeto en una dirección, en otra, ¿sí? Sin necesidad de redireccionar o reorientar el gimbal, el trípode, el gizmo, depende del programa, pues tiene varios nombres, pero en este caso lo conocemos como el gimbal para Rhino. Habiendo hecho eso, es decir, habiendo reposicionado el plano C, puedo seleccionar el círculo, puedo copiarlo, control C, control V, y en este momento pues tengo seleccionada esa copia y oprimiendo tecla Shift puedo redimensionar, puedo reajustar la escala de ese objeto para lograr el resultado deseado en términos de escala. Entonces, fíjense, he escalado un poco hacia adentro y de esa manera tengo el segundo anillo de lo que sería el speaker que estamos creando en este momento. Vamos a crear un círculo adicional. Entonces, nuevamente selecciono este círculo central, le doy control C, control V. Tengo en este momento otro círculo ubicado en la misma posición y lo que voy a hacer es desplazar este círculo hacia abajo un poco, ¿sí? De manera que eso me permite generar un cambio de nivel. De hecho, el paso siguiente será seleccionar los tres círculos que hemos creado, ¿ok? Y los vamos a agrupar. Entonces vamos aquí a nuestra barra de herramientas y vamos a seleccionar la opción Group Objects. ¿Para qué? Para que la próxima vez que yo pique uno de estos círculos, cualquiera de ellos, voy a seleccionar el grupo en su totalidad y podré entonces reposicionar el grupo en su conjunto. Y efectivamente es lo que vamos a hacer. Vamos a reposicionar ese grupo, lo podemos hacer mejor aquí en la vista derecha, y lo que haremos es reposicionar ese grupo desplazándolo un poco en el eje Z hacia adentro. Es más, a diferencia de lo que vemos aquí en este ejemplo, donde el círculo está levemente desplazado con respecto a al plano horizontal que define la parte superior del speaker. En este caso lo voy a hacer un poco más profundo para que sea más evidente el resultado de nuestro modelo. Entonces observen, en conclusión tengo un grupo conformado por tres círculos y un círculo o una curva externa, y son precisamente esos los elementos que utilizaremos para construir el loft. ¿Ok?
¿Qué sucede? Ya una vez he desplazado estos círculos, puedo deshacer el grupo, lo puedo romper. ¿Por qué? Porque en este momento necesito seleccionar cada uno de los círculos de manera independiente para poder generar el loft. Así que vamos a desagrupar el grupo de círculos. ¿Cómo lo hago? Pues pico la herramienta Ungroup y luego selecciono el grupo, doy clic derecho y eso ya ha roto el vínculo. Ya no tenemos el grupo. Antes de continuar, llevaré el plano C. No, dejémoslo ahí por lo pronto porque vamos a tener que hacer un par de operaciones más. Y procederé entonces con la creación del loft. ¿Ok? Entonces vamos a la barra de a la cascada, perdón, de creación de superficies y encontramos aquí la opción Loft. Recuerden que Loft lo que hace es generar una superficie a través o haciendo uso de unas curvas cerradas y estas curvas y bueno, tienen que ser seleccionadas en el orden correcto, es decir, el loft se va a formar dependiendo del orden en que yo seleccione las curvas. Así que voy a proceder a seleccionar la curva externa primero, luego la curva intermedia, la curva de borde y finalmente la curva más baja. Y voy a dar clic derecho, ¿ok? Podemos ver que todas las flechas de las normales están dirigidas hacia la misma dirección, lo cual es positivo. Y podemos ver entonces el resultado del loft hasta ese punto. ¿Okay? Antes de hacer el loft definitivo voy a hacer un pequeño cambio y es que haré este círculo un poco más profundo, levemente más abajo, simplemente para tener más grosor en esa parte final del speaker. ¿Ok? Sí, yo creo que ahí se ve bastante bien. Y repetiré el proceso. Entonces voy a Loft y selecciono las curvas que necesito para generar esa superficie. ¿Qué sucede? Yo aquí tengo varias opciones de creación de lofts. Tengo secciones rectas, normal. Fíjense ustedes cómo cambia el loft, se vuelve más suave. Tengo la opción de loose. Se pierde la unión con una de las líneas. Miren que el loft no pasa por esta línea. Tight, en tight efectivamente pasa la curvatura por todas las líneas, ¿cierto? Y en este caso pues he seleccionado la opción tight como la opción definitiva y noten la geometría tan agradable que se ha generado a partir de ese loft. Si yo cambio la visualización del objeto a, por ejemplo, artística, ya podemos ver algo similar a lo que tenemos en el archivo de ejemplo. Aquí podemos verlo en Shaded nuevamente, donde es evidente la geometría, la formación del loft. Y fíjense ustedes cómo estamos obteniendo un objeto perfectamente simétrico en términos de morfología y en términos de construcción de las diferentes partes. Está bastante limpio hasta aquí este objeto. ¿Listo? Entonces les recuerdo que es importante grabar su archivo permanentemente. Veamos el archivo de referencia. Para continuar, encontramos que hay una superficie cóncava y hay aquí un torus, una dona con la cual se ha creado el borde de lo que sería el speaker. Okay, vamos a crear esos dos elementos. Así que vamos a crear primero la dona. ¿Cómo hacemos la creación de esa dona? Va a ser relativamente fácil. Lo que haré es tomar esta curva, que fue la curva que utilizamos para crear el loft. La voy a copiar, así como lo he hecho anteriormente, control C, control V.
y voy a proceder a hacer un pequeño escalamiento hacia adentro. Recuerden que si yo oprimo Shift, vamos a tener un cambio de escala homogéneo. Noten ustedes entonces cómo ha quedado. Y voy a utilizar este círculo nuevo, esta curva nueva, para generar una superficie. Así que vamos a nuestra cascada de creación de superficies, vamos a seleccionar la opción superficie desde curva planar, picamos el círculo, clic derecho y obtenemos esta superficie plana. Una vez hemos creado esta superficie plana, debemos hacer un ajuste bastante importante para poder continuar, y es que debemos reubicar nuevamente el plano C para que coincida con la orientación y la ubicación de esa superficie. Así que vamos a la opción de Z-Plane to Object y ahora vamos a señalar o seleccionar esta superficie. ¿Ok? Al hacerlo, el plano se acomoda y ahora se encuentra perfectamente ubicado con relación a esa superficie, lo que nos va a permitir hacer un snap en el centro de esa superficie para generar el toroide externo. Entonces tenemos la superficie, tenemos una curva y tenemos otra curva. Esos tres elementos nos van a servir como referencia de creación del toroide. Adelante pues, vamos a creación de sólidos, seleccionamos la opción Torus y me voy a ubicar aquí en el centro exacto de la superficie. Para asegurarme de que estoy en el centro, debo tener activada la opción Grid Snap aquí abajo. Si es así, puedo ubicarme en el centro exacto y puedo indicar este punto como el centro del toroide. ¿Y el toroide cómo se crea? Muy fácilmente. Una vez hemos picado el centro, vamos a indicar el centro del cilindro que conforma el toroide. Entonces voy a picar en este caso, puedo hacerlo aquí si quisiera, voy a activar la opción cuadrante, quad. Entonces eso me va a permitir hacer snap exactamente al cuadrante de la circunferencia. Pico. Y aquí puedo entonces hacer que crezca el toroide. ¿Y hacia dónde voy a hacer que crezca? Hasta encontrar la siguiente curva, es decir, la curva externa. Miren ustedes aquí. Y tengo como resultado entonces el toroide, que nos va a definir esa forma general, ese borde que tendría el speaker. ¿Ok? Esto va luciendo bastante bien. ¿Qué nos queda? Nos queda generar la superficie cóncava que deberá reemplazar a esta superficie plana. Sin embargo, pues no voy a borrar la superficie plana todavía porque voy a necesitar este center point para ubicar la esfera con la cual voy a generar esa superficie cóncava. Entonces, esfera, desde el centro, ¿hasta dónde? Pues la voy a llevar hasta el centro del toroide. Miren, aquí me permite seleccionar, en este caso, el cuadrante de la superficie inferior que corresponde también con el centro del toroide, del radio del toroide. Pico y tengo, observen, esa esfera. Esta esfera puede ser modificada, puede ser escalada y es lo que voy a hacer en este momento. La voy a escalar, observen, en este momento es cóncava y convexa, convexa por encima y es cóncava por debajo. Si yo miro el objeto desde adentro, pues claro está, voy a tener una concavidad, que es lo que quiero o con lo que me voy a quedar finalmente. Así que voy a hacer aquí un escalamiento hacia adentro un poco más y tengo entonces esta esfera que en este momento es como un lente, pero voy a cortar esa esfera.
y voy a quitar la parte superior para quedarme únicamente con la parte inferior. Para que podamos ver el procedimiento voy a apagar, voy a ocultar el loft, voy a ocultar la parte superior del objeto, ¿cierto? Voy a apagar el toroide, lo voy a ocultar. Y lo que nos queda es la esfera. Y recuerden, tenemos todavía la superficie aquí, una curva. Y hay una superficie que en este momento, veamos si puedo, aquí está, mírenla, la puedo seleccionar también. Ah, perdón, me está seleccionando la curva. Pero tenemos la curva, que es lo que nos interesa. Entonces, puedo utilizar esa misma curva para, así como hicimos al principio del tutorial, hacer un split de la esfera. ¿Ok? Recuerden que podemos utilizar unos objetos para cortar otros objetos. Eso es posible en Rhino. Así que vamos a la herramienta de Trim. Perdón, no es Split, sino Trim. Selecciono el objeto de corte. ¿Cuál es el objeto de corte? Va a ser la curva. ¿Listo? Que al mismo tiempo es el radio del toroide y borde de la superficie interna. Doy clic derecho y ahora sí voy a seleccionar la parte superior de la esfera. Y noten ustedes cómo se ha cortado la esfera. Una vez cortada la esfera, ya puedo proceder y borrar. Bueno, no la voy a borrar porque es posible que la necesitemos más adelante. Voy a utilizar esa superficie y la voy a llevar a nuestra capa de líneas de construcción o superficies de construcción, porque es posible que la necesitemos más adelante. Ahora sí, cuando yo visualizo la totalidad de los objetos, podemos ver que efectivamente tenemos ya todos los componentes que hacen, le dan forma a la bocina de este speaker. Ok. Va bastante bien. ¿Qué nos queda por construir? Debemos construir los controles. Aquí tenemos un control de un piloto de encendido y tenemos el control de volumen del speaker. Así que será lo siguiente que vamos a modelar. Para continuar con la creación de estos elementos voy a mover nuevamente el plano C, pero esta vez lo haré con referencia a esta curva, la curva más externa. ¿Ok? Entonces vamos a set C-Plane to Object y pico en esta curva. Fíjense ustedes, ahí se ha reubicado el plano C con respecto a esa curva. ¿Ok? Y lo que haré es repetir un procedimiento que ya habíamos hecho anteriormente, y es tomar esa curva, la voy a copiar, entonces control C, control V, y la voy a escalar hacia adentro, muy pequeña, para luego reubicarla. Entonces observen, la estoy reubicando aquí, vamos a ver esto en la vista superior. Fíjense dónde queda ubicada, creo que es un muy buen punto. Tenemos ya esa curva para lo que será el control de el speaker. Si desean hacerla un poco más grande está bien, pero en mi caso creo que luce bastante bien. Y lo que haré ahora es copiar ese objeto horizontalmente. Y así como lo hicimos anteriormente, voy a escalar esta copia para generar lo que después se convertirá en el LED de nuestro modelo, de nuestro speaker. ¿Okay? Fíjense ahí ustedes, pareciera que luce bastante bien, están
ubicadas a una distancia equidistante del eje vertical, y podemos ver esas curvas que ahora serán proyectadas. Utilizaremos esas curvas tanto para proyectarlas sobre la superficie y generar unos agujeros, como para elaborar los volúmenes que constituyen la perilla y el LED. Para proyectar esas curvas en la superficie, repetiremos un proceso que ya conocemos de tutoriales anteriores, así que vamos aquí a cascada de curva de objetos. Aquí está curva desde objeto, y tenemos la primera opción, que es proyectar curvas, así que la seleccionamos las curvas que vamos a proyectar, clic derecho, y ahora sí la superficie sobre la cual vamos a proyectar. Y noten ustedes que esas curvas se han proyectado, y al proyectarse podemos ahora generar unos agujeros, hacer un trim. Vamos aquí a trim, selecciono los círculos de corte, y luego clic derecho y pico dentro de los círculos sobre la superficie para generar estas aberturas. Voy a llevar estas dos líneas, estas dos curvas, a la capa de líneas de construcción un momento, para trabajar con lo que tenemos ahora. Les recuerdo, tenemos aquí una curva, aquí tenemos otra curva, y además tenemos esa superficie. Siguiente paso, dado que necesitamos dar cierto grosor a este corte que hemos hecho para que el modelo sea un poco más real, procederemos a hacer una extrusión de esas curvas. Vamos a hacer la extrusión de esas curvas. Vamos aquí a las herramientas de creación de sólidos y encontramos aquí la opción extruir una curva planar cerrada. Simplemente pico la curva, doy clic derecho, inmediatamente miren ustedes que puedo hacer una extrusión de esa curva hacia adentro o hacia afuera del objeto. En este caso voy a dirigirme hacia el interior, voy a desplazarme hacia abajo y voy a escribir el grosor que deseo para esa extrusión, que en este caso va a ser de 3 milímetros, 3, enter. Y repito el proceso. Okay. Se ve bastante bien, se ve interesante. Vamos a encender nuestra capa de líneas de construcción. Ok. Perfecto. Y utilizaremos ahora sí estas líneas de construcción para generar los objetos con los que realizaremos pues la siguiente parte. Con respecto a la perilla, selecciono esta curva, la voy a escalar un poco hacia adentro, quiero que sea levemente más pequeña que el agujero. Perfecto. Voy a crear una superficie planar a partir de ella. Y ahora voy a hacer una extrusión de esa superficie planar. Okay, hacia adentro, observen. Yo puedo también hacer una extrusión en un sentido, en otro sentido o en dos direcciones. Si yo voy a la barra de comandos, en la parte superior encuentro la opción Both Sides, dos lados. En este momento está desactivado. Si yo le doy sí, entonces el objeto va a crecer en las dos direcciones, perpendiculares a la superficie. Y eso está muy bien, es precisamente lo que necesito. ¿Ok? Y debo asegurarme de que en la opción Solid esté activada la opción Yes. Así que simplemente voy a hacer una extrusión, ¿okay?, hasta encontrar una proporción que me parezca satisfactoria. No estoy trabajando con una medida exacta en este momento, y doy clic derecho para terminar el comando.
posible que les quede un poco, bueno, ahora lo vamos a ver si ya esto se puede pulir un poco más adelante, pero pareciera que luce bien en este caso. Quizá podamos escalar esto un poquito hacia afuera. Voy a desactivar la opción de Grid Snap para tener un poco de libertad en la maniobra y hacer más fácil el escalado sin saltar de intersección a intersección de la retícula. Y haré algo que, bueno, ustedes ya conocen bastante bien, y hacer un fillet, perdón, un redondeado del borde de ese sólido. Entonces vamos aquí a la cascada de edición de sólidos, vamos a seleccionar la opción Fillet Edges, y en este momento la opción de Fillet Edges tiene un radio de 1, que a mi parecer es demasiado pequeño pues para el resultado que quiero obtener. Voy a cambiar el radio a 2, creo que eso está bien, y veamos, a ver, otra vez Fillet. Entonces ya aparece el radio 2, muy bien, se ve bastante bien. Bueno, aquí tuvimos un inconveniente, déjenme chequear qué pasó, vamos a regresar un poco. Quizá el tamaño del radio fue demasiado excesivo y eso generó una sobreposición de elementos. A ver, intentémoslo nuevamente. Fillet, pero esta vez voy a bajar el radio a 1.5. Está muy bien allí. Veamos acá a ver qué pasa en este lado. Bueno, fue exitoso, se ve bastante bien. Creo que el error fue al momento de seleccionar el borde, no fue el radio. Sin embargo, tenemos un muy buen resultado con ese fillet a 1.5. Y voy a construir la esfera que nos dará la ilusión de tener aquí el LED del speaker. ¿Ok? Entonces voy a necesitar un centro para esa esfera, así que activo en mi barra de Object Snaps la opción de cuadrante. ¿Para qué? Para poder trazar una línea, aunque vamos a ver si me funciona también el midpoint. El center está activado. Veamos si podemos simplemente atrapar el center point de este círculo. Esfera, esfera, no está capturándome el center point. Voy a ver si lo puedo agarrar en la vista superior. No lo coge. Bueno, así que voy a utilizar el otro método. Y es que crearé una línea desde un cuadrante hasta el cuadrante opuesto. Eso me permitirá encontrar el midpoint del círculo. Activo midpoint. Y ahora sí puedo ir a crear una esfera desde este centro hacia el endpoint. Y como lo hicimos anteriormente, puedo escalar esta esfera y simplemente llevarla y desplazarla y ponerla dentro del orificio. ¿Qué pasa? Noten que esa esfera está levemente girada. ¿Por qué? Porque al proyectar la curva, este círculo inferior ya no está orientado con respecto al plano C, sino respecto a la curvatura de la superficie sobre la cual fue proyectado. ¿Listo? En este caso vamos simplemente a girar un poco esa esfera en X. ¿Sí? No nos preocupa que no sea muy preciso en este caso. Y tenemos entonces ya creado el LED del speaker. Si apagamos la capa de líneas de construcción, podemos ver el resultado final. Sin embargo, aún no hemos terminado. Vamos a hacer unos ajustes de material o de color antes de duplicar el objeto y terminar con la totalidad del tutorial que nos hemos propuesto para este ejercicio. Antes de continuar, vamos aquí a
la cascada de C-Planes y vamos a regresar el plano C a su origen. ¿Cómo? Dándole clic a esta opción que es Undo C-Plane Changes. Y otra vez. Bueno, aquí no me regresó. Veamos. Ahí está. Hasta que encontramos el C-Plane original. Por favor, recuerden grabar sus archivos.